Buen día tenga cada uno de ustedes. Mi nombre es Magdalena Candelaria Luz Luz. En esta oportunidad les voy a hablar un poco acerca del libro El hombre más rico de Babilonia. Este es un libro donde el autor es Jorge Clason y relata diferentes acontecimientos que nos ayudan a poder encontrar posibles soluciones a problemas económicos y también nos da una pauta de cómo nosotros podríamos conseguir el éxito. Vamos a iniciar con el primer capítulo, que sería El hombre que deseaba oro. Dentro de este capítulo encontramos la historia de Bansir. Bansir era el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia. Bansir a menudo se sentía muy desanimado. Él siempre se sentaba en el muro que rodeaba su propiedad, contemplando con tristeza la casa que tenía y el taller, ya que él aspiraba a tener más cosas y renegaba la casa y el taller que tenía. Dentro de su taller se encontraba un carro que él no había terminado. Ya prácticamente el carro llevaba días ahí y sin que él termine. Bansir tenía una esposa. Esta esposa siempre lo observaba desde la puerta de su casa, con el fin de hacerle un pequeño recordatorio a Bansir de la necesidad que él tenía de poder entregar ese carro para poder sustentar su casa, ya que ella lo que necesitaba era de que ese carro fuera entregado a uno de los hombres más ricos de Babilonia. Entonces ella lo hacía con el fin de poder generar ganancias y poder llevar comida a su casa. Pero lastimosamente Bansir se encontraba en un mundo donde él, siendo tan fuerte, él estaba súper desanimado y triste por no poder conseguir el oro suficiente para saciar los pensamientos o saciar las necesidades que él en su mente necesitaba. Eh, Dentro de Babilonia se encontraban muchas personas con alto poder económico. Los vecinos de Babilonia decían que Babilonia era una ciudad muy rica, era prácticamente la ciudad más rica. Entonces Batsir escuchaba esos pensamientos y él decía de por qué, siendo Babilonia una de las ciudades más poderosas económicamente, él no podía tener el dinero o el oro que él contemplaba. Sin embargo, una vez Bansir se encontró a Kobe. Kobe era su mejor amigo. Kobe llegó con Bansir y le dijo que le prestara 2 shekeles. Shekeles eran las monedas de oro, así es como en Babilonia se les decía. Bansir con una risa pues le decía de que él no tenía, de que él, si tuviera esos 2 shekeles, no se los prestaría ni a su mejor amigo porque serían el oro más valioso que él podía poseer. Entonces Kobe le decía, ¿verdad?, de que él no podía creer que Bansir no tuviera nada en su bolsillo, teniendo él un taller prácticamente donde fabricaba carros en Babilonia. Entonces él no podía creer de que Bansir no tuviera esa cantidad. Entonces Kobe le dijo de que se diera cuenta de las personas que eran esclavos de los reyes que vivían en el templo. Le dijo que tomara el ejemplo y Bansir decía de que él siempre miraba a los esclavos donde traían, se puede decir, como que cubetas de agua para saciar las necesidades de los reyes, y que prácticamente él sentía que tenía un poquito más que ellos porque ellos vivían en camas de paja, o sea, vivían de una forma muy escasa, mientras que Bansir tenía casa y tenía un negocio como lo que era el taller. Entonces Kobe, al ver a los esclavos, le dijo a Bansir de que ellos vivían mucho mejor que ellos, pero Bansir decía de que él ya no quería pensar en eso. Él dice que ya no quería seguir viviendo como esclavos año tras año, ya que él se sentía como un esclavo más, porque él sentía que únicamente trabajaba y trabajaba y no podía llegar a nada. Entonces Kobe le preguntó que qué deberían hacer ellos para averiguar, o cómo le harían ellos para poder averiguar qué es lo que hicieron los demás que tienen bastante oro y cómo es que ellos lograron hacer eso. Entonces ellos pensaban de que existía un pequeño secreto
para que ellos encontraran el oro, más que todo lo que ellos querían. Entonces, un día Kobe se encontró con un viejo amigo que tenían con Banzir. Este amigo se llamaba Arkav. Arkav era uno de los hombres que poseía bastante dinero dentro de Babilonia, pues este contaba con una fortuna inmensa que no importaba cómo gastara su dinero, porque gaste como gaste su dinero, él siempre iba a tener bastante. Entonces Bansi recargaba de que los ingresos eran una de las fuentes más importantes y que Arkav debe ser un hombre que cuenta con una renta asegurada, ya que por el dinero que posee sabe que no sufre de los pensamientos ni de las necesidades que ocupa Banzir. Entonces Banzir se preguntaba, más que todo le preguntaba a Kobe si él creía de que Arkav sería capaz de explicarle a alguien con una mente tan torpe como la de Banzir, porque ese era el pensamiento que él tenía. Entonces Kobe le dijo de que Arkav le había enseñado a su hijo Nomazir. Entonces Kobe creía de que Arkav le había enseñado todo lo que podía a Nomazir, pero en las posadas que se realizaban en Babilonia comentaban de que Nomazir se convirtió en uno también de los hombres poderosos y millonarios de Babilonia, pero sin la ayuda de su padre, y que más que todo salió adelante por sus propios medios sin la necesidad de Arkav. Entonces, para lo que le dijo a Kobe a Banzir fue como que una idea que llenó su mente, y él pensaba de que tenía que ir a buscar a Arkav para preguntarle cómo podrían conseguir ellos ganancias por sus propios méritos, ¿verdad? Entonces esa idea de que Arkav le había enseñado a su hijo le prendió el foco a Banzir, y necesitaban ir a buscar a Arkav para que le diera consejos de cómo ellos podrían tener dinero, cómo se podrían ser unas personas millonarias y alcanzar los triunfos. Vamos a continuar con el capítulo número 2, que habla acerca del hombre más rico de Babilonia. Este capítulo recalca a Arkav, que era uno de los hombres más ricos de Babilonia. Un día Banzir y Kobe y amigos de la infancia fueron a buscar a Arkav con el fin de preguntarle de por qué, si de niños fueron tan similares, ahora pues él era millonario y ellos no. Entonces Arkav les dijo de que él había aprendido las reglas de la riqueza, mientras que ellos no le ponían importancia a eso durante su juventud. Les contó también que en su juventud él comprendió la importancia de la riqueza y todo lo que permitía hacer esta misma, y decidió que aprendería cómo obtener ese dinero o cómo obtener riquezas. En ese entonces Arkav trabajaba como escriba, escribiendo en tablillas de barro. Un día Arkav conoció a Algamish. Algamish era uno de los prestamistas de Babilonia, a quien le pidió que le enseñara cómo hacerse rico. Entonces el prestamista le dijo de que lo primero que debía hacer era ahorrar, ya que ahorrar era una fuente fundamental, ya que esa parte pues era una parte de él. Arkav le dijo de que todo lo que él ganaba le pertenecía a él. Entonces el prestamista negó, respondiéndole de esta forma. Le dijo de que tenemos que gastar el dinero en comida, en ropa, etc. Entonces que al pagar por todo eso
es como que nosotros trabajáramos para los demás y no para uno mismo. Entonces el ahorrar es trabajar para uno mismo y el gastar dinero es trabajar para otros. Dijo de que se debería ahorrar por lo menos el 10% de lo que se gana y aprender a vivir con el 90%. Además de que del ahorro se debe invertir para que el dinero sea como un esclavo para nosotros mismos. Eh, Después de un año, Algamish habló de nuevo con Arkad y le preguntó qué había hecho. Arkad le respondió que él había ahorrado todos esos meses y que había dado el dinero a Smur, que era el fabricante de ladrillos, para que comprara joyas en otra ciudad y poder revender esas joyas y ganar algo de dinero. Entonces, Algamish regañó bastante a Arkad porque él confió en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas. Entonces le dijo que lo más probable era de que perdiera su dinero, ya que ese hombre no era experto en ese tema. Entonces le dijo de que se debería de ser cuidadoso a las personas a las que se les pide los consejos y a las personas a las que uno se confía acerca de hacer diferentes negocios. Entonces al fabricante de ladrillos lo estafaron, ya que le dieron únicamente pedazos de ladrillo. Entonces Arkad tuvo que volver a ahorrar para poder hacer otro trabajo. Un año después, Arkad había ahorrado y había prestado sus ahorros a Arger, que era un fabricante de escudos, para que él pudiera comprar bronce y que cada 4 meses le pagaba intereses. Algamish le preguntó qué hacía con los intereses. Entonces Arkad le respondió que por medio de eso comía, vestía y bebía. Entonces Algamish se estaba riendo de él porque prácticamente él se estaba comiendo sus ahorros y que lo inteligente sería invertir sus beneficios para poder después gozar de sus servicios, gozar de banquetes sin que él se tuviera que preocupar. Después de 2 años, Algamish se volvió otra vez con Arkad y le preguntó si ya era rico. Entonces Arkad le respondió de que no, pero que sus beneficios estaban multiplicando. Algamish felicitó bastante a Arkad porque él aprendió a vivir con menos de lo que ganaba y que aprendió a pedir consejos a hombres competentes y hacer que el dinero trabaje para él, lo que se resume en conseguir dinero, conservar dinero y usarlo de forma correcta. Por esa razón, Algamish le propuso que si deseaba ser su socio y viajar para poder gestionar sus negocios, pues ya el prestamista se estaba volviendo viejo. Entonces Arkad acompañó al prestamista y él pues heredó parte de sus riquezas cuando él falleció. Al final de la historia, uno de los amigos le dijeron que Arkad tuvo suerte por haber heredado el dinero del prestamista, pero Arkad le dijo de que él ya había prosperado antes de que él falleciera y que él pudo aprovechar la oportunidad porque él ya estaba preparado. Otro amigo también lo felicitó por la voluntad que tenía de seguir ahorrando e invirtiendo a pesar de haber perdido su dinero muchas veces. Entonces Arkad determinaba de que era muy importante llevar a cabo lo que uno se proponga. Otro amigo le preguntó qué podían hacer ellos para poder tener dinero. Entonces Arkad les aconsejó que tenían que hacer lo mismo que él, ya que de esa forma tenían que poder asegurar algo para tener algo de dinero en el futuro y así poder ayudar a su familia. Y también ahorrar una décima parte es razonable para poder vivir cómodamente. Al finalizar, muchos no comprendieron el consejo de Arkad y otros tuvieron rencor porque ellos esperaban de que Arkad les diera el dinero
y no estaban conformes con lo que le había dicho porque lo que querían era dinero. Entonces otros sí se sintieron satisfechos porque ellos sí captaron lo que Arcab les trató de decir, trataron de prácticamente guardar el consejo que él les había dado, ya que es muy importante, ¿verdad? Reconocer que si uno pone empeño acerca de lo que se propone, puede lograr hacer las cosas, pero la base del empeño es la disciplina, porque el gran ejemplo de Arcab es de que él siguió cada consejo que el prestamista le dio. Él ahorró bastante dinero y logró sobrevivir durante el proceso y no se dejó llevar por distracciones, que es lo que muchos hacemos, ¿verdad? De que tenemos cierto dinero y en vez de quedarnos el dinero para invertirlo o ocupar algo, lo que hacemos es gastarlo en la primera oportunidad que se nos presenta. También es importante recalcar, ¿verdad? Que al momento de que nosotros eh, compremos comida, compremos vestuarios que no nos hacen falta, únicamente estamos creciendo el negocio de alguien más, mientras que nosotros quedamos estancados. Y lo que pretendía Arcab era de que cada uno de sus amigos de la infancia abriera la mente y pudiera captar el cómo poder hacerse millonarios sin la necesidad de contar este con algo que es innecesario en el momento, sino que lo pueden gozar después y lo pueden gozar con la mayor parte de su familia, para que los frutos de los ahorros se van dando y queden establecidos y agarren como que un hábito de poder tener, pero siempre obtener ganancias. Bien, ahora continuamos con el capítulo 3, que nos habla de las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Bueno, en este capítulo relata de que Babilonia era un lugar próspero porque sus habitantes conocían la manera de hacerse ricos, pero no siempre fue así, ya que cuando el rey Sargón regresó de vencer a los eglemitas, vio que muchos habitantes de Babilonia eran pobres. Eso hizo que le pidiera a Arcab a que le enseñara a otros a generar riquezas, pues Arcab no tenía nada cuando comenzó. Entonces Arcab 2 semanas después comenzó las clases dentro del templo. Les comentó a todos de que sus comienzos fueron humildes y que su bolsa siempre permanecía vacía, pero encontró 7 formas que él utilizaba para llenar sus bolsillos. La primera manera se llama empezar a llenar nuestra bolsa, que se resume en dedicarte a trabajar en algo que uno ya conoce y ahorrar el 10% de los ingresos. La segunda manera se llama controlar nuestros gastos, que se refiere a cómo nosotros podemos aprender a vivir con solo el 90% de sus ingresos. Para ello es necesario generar un presupuesto donde se puedan identificar los gastos obligatorios y evitando las cosas innecesarias. La tercera manera se llama hacer que vuestro oro fructifique, que consiste en convertir el dinero ahorrado e invertirlos para poder tener otra fuente de ingresos y así poder generar un flujo constante de dinero. Eso sí, teniendo cuidado en qué negocio se va a invertir el dinero. El cuarto punto se llama proteger nuestros tesoros de cualquier pérdida. Para ello es necesario tratar de no caer en estafas que son totalmente innecesarias y grandes. Esto quiere decir que a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ya que él recomendaba de que solo se utilicen fuentes confiables. La quinta manera habla de hacer que nuestra propiedad sea una inversión rentable. Esta se refiere a que se debe procurar tener una vivienda propia y no rentar. Una posible forma de hacerlo es tratar de ahorrar hasta que uno obtenga la cantidad necesaria para dar la primera cuota.
ya después poder adquirir un crédito de vivienda y de ahí únicamente se pagarían las cuotas para que no se tenga que pagar el arrendamiento, con la diferencia de que en unos años la propiedad sea para uno y no que siga siendo del dueño anterior. La sexta manera se llama asegurar ingresos para el futuro. Esta se refiere a que como no siempre podemos trabajar, se debe asegurar una fuente de ingresos o una cantidad de vida que nosotros podríamos utilizar después. eh, Más que todo tener dinero ahorrado que dure bastante tiempo. También es posible poder afiliarse a un fondo de pensiones para que ellos se encarguen de recibir un dinero y cuando uno llegue a una cierta edad pues se le devuelve el dinero a uno mismo. La séptima manera habla de aumentar vuestra habilidad para adquirir bienes. Para esto, en primer lugar, se deben de trazar metas fijas. En segundo lugar, estamos perfeccionando nuestras cualidades, habilidades y nuestros oficios. Como uno siempre, entre más desea, más tiene aspiraciones de ganar. Y también habla de que adquirir posibles eh, capacidades para instruirse y manejar bien el dinero. Entonces, estos fueron 7 días de clases que Arcav le dio a los estudiantes para que aprendan o que prácticamente aplicaran lo que él hizo, ya que estos pasos son muy importantes y si nos damos cuenta, este capítulo pues nos refleja por medio de los pasos que es algo que nosotros podemos hacer, es algo que nos beneficia a futuro, ya que él habla de que para asegurar nuestros bienes a una edad donde nosotros no podamos trabajar, pues utilicemos las inversiones o los ahorros que nosotros dejamos programados. Por ejemplo, en la actualidad no es necesario irnos tan atrás, sino que en la actualidad nosotros podemos optar por poder invertir o tener ciertas acciones en un lugar determinado para que en un futuro eso se nos devuelva, ya que nosotros pues llegamos a una cierta edad, a la edad adulta, donde ya no tenemos la capacidad de trabajar por nuestros medios, sino que yo siempre he considerado de que al momento de llegar a esa edad, pues es una edad donde nosotros podríamos descansar y gozar un poco de lo que nosotros ya deberíamos ahorrar, pero para eso, así como lo menciona Arcab, hay que hacerlo durante nuestra juventud, ya que el tiempo se pasa rápido y en la juventud uno debe de aprender y garantizar su futuro. Esto es lo que nos da a conocer en los capítulos que ya hemos mencionado. Ahora vamos a ver lo que es el siguiente. En el capítulo 4, la diosa de la fortuna. Pues en este capítulo Arca continuó visitando el templo del conocimiento en las tardes para debatir con sus estudiantes, ¿verdad? En una ocasión hablaron de la suerte y de cómo podrían traer ellos la suerte. Llegaron a una conclusión de que la suerte no se encuentra en los juegos de azar ni de, por ejemplo, de apuestas, ya que en los lugares donde tienen estos juegos, la casa siempre gana. Y concluyeron de que es muy común que las personas se vuelvan millonarias por medio de los negocios y no de esos juegos, ¿verdad? Ya que esos juegos no traen ningún beneficio, así como por ejemplo naipes o donde tengan que apostar. O sea, nadie se ha hecho millonario por medio de eso, sino que las personas millonarias se han vuelto o han tenido su fortuna por medio de negocios. Entonces, ellos, más que todo otro hombre, contó de que tuvo la oportunidad de invertir en un proyecto de construcción, pero él en ese momento prefirió ganar sus ahorros o gastar sus ahorros en vestimenta, en cosas innecesarias. Y después de un tiempo vio que todas las personas que sí se involucraron en el proyecto de la construcción obtuvieron muy buena rentabilidad, ya que ellos sí lograron construir, tuvieron más que todo el dinero o vieron las ganancias que ese proyecto les trajo.
Entonces todos concluyeron de que la suerte llega a las personas que aprovechan la oportunidad de crecer. Otro hombre en estas clases contó de que él se dedicaba a comprar ovejas y que en una ocasión le vendieron un rebaño a muy buen precio, pero él debía comprarlo esa misma noche. Él pues porque no tenía dinero, él decidió no hacerlo. Y al otro día él se dio cuenta de lo que perdió por no esforzarse y poder conseguir ese dinero, porque a veces nosotros decimos es que los préstamos son malos, pero es que los préstamos sí son malos cuando uno lo invierte en algo que no tiene nada de conveniencia, pero si uno invierte eso en algo que sí vale la pena, realmente nos va a ayudar a crecer. Y él se dio cuenta de la oportunidad que perdió, pues el rebaño era muy grande para el precio que le pedían. Entonces, en esa historia y en la anterior, los hombres perdieron grandes oportunidades por no reaccionar con rapidez ante las oportunidades que se le presentan. Un hombre que parecía ser rico dijo que se debe identificar cuando el miedo nos invade y nos impide actuar, y así poder evitar desperdiciar las oportunidades que nos traen. Finalmente, hablando entre ellos, llegaron a otra conclusión de que para traer la suerte, en primer lugar se debe trabajar y permanecer atento con una disciplina que nos ayude a actuar con rapidez cuando las oportunidades se nos presentan. En el capítulo 5 habla acerca de las leyes del oro. Las 5 leyes del oro, perdón. Estas leyes son 5. Calabab era un hombre muy rico. Le preguntó a sus sirvientes que si ellos pudieran elegir entre un saco lleno de oro y una tablilla donde estuvieran palabras llenas de sabiduría, ¿qué elegirían? Pues en este caso todos respondieron el oro. Calabab les dijo de que esa era una respuesta muy incorrecta, porque el oro desaparece o lo podrían perder. Y después él continuó contando la historia de su maestro Nomasil, que fue el hijo de Arcaj. Cuando Nomasil se hizo hombre, Arcaj decidió someterlo a una prueba para saber si él era digno de heredar su fortuna, tal como el prestamista lo hizo con él. Prácticamente él quiso aplicar lo mismo que a él le aplicaron para poder crecer y obtener esa sabiduría. Él le dio un saco de oro a su hijo y una tablilla que contenía las 5 leyes del oro, para que dentro de 10 años él regresara y mostrara qué era lo que había hecho. Si no era capaz de demostrar su valor, entonces Arcaj dejaría todo su dinero a los sacerdotes. Después de 10 años, Nomasif regresó con Arcaj y durante una cena de celebración le contó que al principio su proyecto no fue nada fácil, ya que primero cayó en una estafa de unos hombres que apenas conocía, ya que ellos lo convencieron de apostar en una carrera de caballos, pero esa carrera estaba arreglada y por esa razón él perdió gran parte de su dinero. Después conoció a otro hombre que lo convenció de invertir lo que le quedaba en un negocio de venta de mercancías, pero como ninguno de los dos podía administrar bien el negocio, perdió todo el resto de oro que le quedaba. Cuando ya no tuvo nada de oro, entonces aquí viene donde él recuerda la tablilla de oro que le dio su papá, y en eso leyó las 5 leyes de oro, y en base a eso tuvo una esperanza para poder aplicarlas. Como primero consiguió un trabajo donde él empezó a ahorrar el 10% de sus ingresos, como lo dictaba la primera ley. Un tiempo después, su jefe le preguntó si tenía dinero ahorrado y él le contestó de que sí tenía. Por esa razón, el jefe le propuso una inversión que consistía en comprar metal,
pues próximamente se necesitaría para algunas construcciones en la ciudad donde él se encontraba. Esto le dio la oportunidad de aplicar las siguientes leyes. La ley también fue, la siguiente ley, la tercera, era escuchar a personas sabias. En este caso la persona sabia era su jefe al que él escuchó. También el número 4 sería evitar negocios que no conoce, o sea, prácticamente negocios donde él no tenga mayor conocimiento. Entonces él sí optó por seguir a ese negocio porque sí es un negocio conocido. Y el número 5 era evitar inversiones de muy alto riesgo. Entonces la inversión que tuvo que hacer fue poca. Entonces, pasando el tiempo, él le entregó a su padre 3 sacos de oro, con énfasis de que él daba a recalcar de que sin sabiduría la gente puede perder su oro o su fortuna, puede perderlo todo, pero si él posee sabiduría, puede adquirir más fácil el dinero. Cuando Calabab, el hombre rico, terminó de contar esa historia, les dijo de que él había aplicado esas leyes para conseguir lo que él tenía y que esperaba que ellos también las aplicaran en su vida para que de esa forma ellos pudieran ser ricos algún día. Entonces aquí es donde vemos la importancia de la enseñanza que nos dejan nuestras personas mayores, porque en este caso Arcab tuvo que pasar durante bastante tiempo con muchos procedimientos para él tener la sabiduría que hoy en día tiene, porque en base a esta sabiduría él pudo manejar su dinero, pudo manejar su fortuna, y recordando siempre los pasos que mencionaban en los capítulos anteriores, ya que estos pasos son fundamentales en el resto de esta historia. Entonces aquí vemos cómo es que el hijo de él pudo salir adelante sin la ayuda del padre, porque prácticamente muchos piensan que unos se impulsan porque el padre les dio todo y generalmente caen en pérdidas porque no saben valorar eso. En cambio, en este caso, el hijo de Arcaf fue una persona que con sabiduría supo guiar a su hijo. Entonces pasamos al capítulo siguiente, que es el capítulo 6, que habla sobre el prestamista de oro de Babilonia. En este capítulo, pues básicamente aparece Rodan, que era el fabricante de lanzas. Él había recibido 50 monedas de oro como regalo del rey por el trabajo que hacía, ¿verdad? Este personaje estaba súper feliz y decidió buscar a Matón, que era uno de los prestamistas de Babilonia, para pedirle un consejo. Pues este mismo le contó a su hermana que ya que ella se había enterado de que había recibido ese dinero, ya que ella le pidió prestarle a su marido para que él pudiera utilizar ese dinero y volverse una persona del mercado, o más que todo ahí lo llamaban como del mercadem, que era como que una persona que vendía algo, ¿verdad? Este otro personaje, que era el prestamista, le dijo de que muchas personas dejan de hablarse por problemas de dinero. Entonces que Rodan preguntó si cuando él prestaba dinero a personas desconocidas no se lo devolvían. El prestamista lo que le dijo fue de que él pedía una garantía a cada persona a la que le prestara el dinero. Entonces las posesiones que le dejaban deberían de tener el mismo valor o más alto que el dinero que él presta. Y el ver los objetos que no habían reclamado, pues prácticamente al ver los objetos que él poseía y todavía él tenía como que un recordatorio de a quiénes les pertenecía y quiénes eran las personas que le habían prestado y le habían quedado mal, y a esas personas no les volvía a prestar. De esa forma él podría obtener su oro más los intereses. También mencionaba de que prestaba dinero a personas que tuvieran un trabajo fijo o un ingreso seguro, porque eso garantiza que a él le van a devolver el dinero. Le contó también 2 historias que le enseñaron que pueden haber personas que piden dinero con el fin de invertir
y son personas sabias y responsables que más que todo tienen la capacidad de tener una disciplina para poder devolver el dinero que prestaron. Y también hay personas que piden dinero para pagar caprichos o incluso para pagar otras deudas, ¿verdad? Y así van acumulando más. Y esos casos son los que él recomienda no prestar porque prácticamente su dinero, el oro, se pierde. También comentó que era bueno prestarle dinero a los comerciantes, ya que eso permitía más que todo a crecer la economía del país de Babilonia. Entonces, el encargado al que le dieron las 50 monedas se preguntaba si debería prestarle el dinero a su cuñado o no. Entonces el prestamista le preguntó si el hombre tenía experiencia siendo mercader. Entonces Rodan contestó de que no. Entonces el matón, el prestamista, le dijo de que no era prudente prestarle ese dinero, pues era alguien que no conocía acerca de ese campo y no tenía experiencia sobre el negocio y era probable de que perdiera ese oro. Si se presta dinero con imprudencia es fácil prestarlo, pero difícil de recuperarlo. Eso es lo que ese prestamista decía. Haciendo cálculos entre ellos dos, llegaron a la conclusión de que el fabricante de lanzas necesitaría 50 años para poder ahorrar 50 monedas de oro. Entonces debía expresarle eso a su hermana porque esa era la razón por la que él no podía arriesgar el dinero y prestárselo a su cuñado. Y así también aconsejó a que si decidía prestar dinero, lo prudente era prestarle dinero a varias personas, teniendo cuidado y no solo a una, sino que para reducir el riesgo de que su dinero se pierda. Entonces, si unas personas le pagan, entonces pueden haber personas de que no, pero tiene garantizado. En este caso, en base a los consejos que le dio el prestamista, pues Rodan, el fabricante de lanzas, decidió guardar su dinero por si en un futuro se le presentara un negocio, lo utilizaría, lo invertiría con sabiduría. Le agradeció bastante por los consejos y el matón, el prestamista, le dijo de que podía volver cuando él necesitara algún otro consejo. Y en este capítulo dicen una frase muy llamativa que es: más vale prevenir que curar. La verdad sí nos deja una frase muy, muy pensativa, ¿verdad? En lo cual pasamos al capítulo número 7, que nos habla de las murallas de Babilonia. En este capítulo prácticamente hablamos de que en una ocasión la ciudad de Babilonia fue atacada durante 3 semanas y 5 días, ya que los enemigos intentaban entrar a Babilonia, pero los soldados retenían los ataques utilizando estrategias para alejarlos. Al final lograron que los enemigos se fueran y así protegieron a la población de Babilonia. Hoy en día las personas debemos proteger nuestro dinero, así como defendemos ciertas cosas, ¿verdad? Que deberíamos utilizar cuentas bancarias, inversiones bajo riesgo o inversiones confiables y prácticamente para protegernos de posibles fraudes o desperdicios de dinero. En el capítulo número 8 hablamos sobre el tratante de camellos. Tarkad era un hombre pobre que se encontraba hambriento. Se encontró con Dabasir, que él era un rico tratante de camellos. Dabasir le cobró a Tarkad el dinero que le había prestado. Este hombre le respondía de que no podía pagar el préstamo que había realizado. Entonces lo llevó a un restaurante y Dabasir saludó a muchas personas cuando entró, y cuando él empezó a comer, él contó el proceso de cómo es que él se había hecho millonario. Cuando Dabasir era joven, se casó, empezó a gastar mucho más dinero del que ganaba. Con el tiempo sus deudas fueron tan grandes que tuvo que huir de la ciudad,
porque siempre le llegaban a cobrar, ¿verdad? Y él no tenía para poder pagar. Él conoció a un grupo de ladrones y empezó a robar. La primera vez que Dabasir robó le fue bien. En la segunda ocasión pues fue atrapado y su castigo fue ser un esclavo. Un hombre rico decidió comprar, eh, como mencionábamos, un día un hombre rico decidió comprar a Dabasir para que ayudara a su esposa Sira. Sira conoció la historia de Dabasir y Dabasir le dijo de que él tenía la mentalidad de esclavo y que él era débil porque dejó que las deudas lo consumieran y huyó. Dabasir se esforzó mucho para demostrar que sí podía ser un hombre libre. Cuando la madre de Sira enfermó, Dabasir tuvo que cargar los camellos con provisiones y acompañar a Sira hasta esa ciudad. En cuanto llegaron, Sira le dijo de que él podía tomar las provisiones, un camello y alguna ropa de su amo, y le daba la libertad para que él se fuera. Entonces ella iba a decir de que él escapó y lo hacía con el fin para que él aprovechara esa oportunidad para corregir sus errores y demostrar que tenía alma de hombre libre. Dabasir lo hizo, pero su viaje fue muy difícil porque él estaba en medio del desierto. Aún así no se rindió, ya que con mucho esfuerzo regresó a Babilonia. Cuando él volvió fue a buscar a las personas con las que tenía deudas para poder pagarles, pero que le tuvieran paciencia, que él primero pues tenía que eh, obtener el dinero para poder pagarles. Después de eso consiguió un trabajo como tratante de camellos y aplicó todo el conocimiento que adquirió cuando era esclavo. Con el tiempo, pues, él consiguió pagar sus deudas porque cuando se están determinados se encuentran los medios. Entonces, Tarkad fue un hombre que aprendió la lección y también quería tener el alma de un hombre libre, por lo que pagaría sus deudas. Rápidamente pasamos a lo que es el capítulo 9, que habla de las tablillas de barro las tablillas de barro de Babilonia. Prácticamente aquí en la actualidad de Babilonia, unos arqueólogos intercambiaban cartas hablando de unas tablillas muy antiguas que habían encontrado en Babilonia. Estas tablillas pues habían sido escritas por Dabasir. En la primera de ellas decía de que seguiría el consejo de Matón siguiendo 3 objetivos, los cuales eran ahorrar la 10ª parte de sus ingresos, después sería que se aseguraría aprender a vivir con el 70% de sus ingresos, y en la segunda tablilla describió el tercer objetivo, que era destinar el 20% de sus ingresos para pagar sus deudas. En este caso ya no ahorró el 90%, que era el consejo que se daba anteriormente, sino que simplemente lo que él hizo fue optar para pagar sus deudas, tratar de vivir con el 70% y ahorrar el 10%. También en esta tablilla escribió en el listado a las personas a las que les debía dinero y la cantidad que él debía pagarles. Entonces, en la tercera tablilla contó un poco de la historia y de cómo fue a visitar a sus acreedores para prometer al que les pagaría a todos, aunque fuera de poco en poco. En la cuarta tablilla, pues él escribió que explicó cómo es que había seguido su plan y cómo es que periódicamente fue pagando a sus acreedores y manteniendo algunos ahorros. Eso le permitió sentirse orgulloso de sí mismo y a la vez libre, pero aunque al hacerlo no fue fácil. En la quinta tablilla, él escribió cómo pudo pagarle a todos sus acreedores, los cuales lo recibieron con alegría y lo trataron con respeto, ya que él había dado la palabra de que iba a pagar y pues por esa razón lo trataron bien.
y también juró de que ya no sería un esclavo de las deudas. Continuamos con el capítulo número 10, que habla sobre el babilonio más favorecido por la suerte. En este capítulo hablamos acerca de Sharrun-Nada, que era el príncipe y mercader de Babilonia. Él avanzaba con su caravana y con Adán-Gula, que era uno de los nietos de sus antiguos socios Arad-Gula. El joven le dijo a Sharrun que si él tuviera tanto dinero no estaría trabajando en las caravanas, sino disfrutando de la vida. Él pensaba que el trabajo era para los esclavos y que deseaba tener la habilidad de su abuelo para poder generar dinero, pero que lastimosamente él y su padre no lograron obtener la herencia de eso. Sharrun-Nada quería ayudar al joven por el aprecio que le tenía a su difunto amigo y socio, así que decidió contarle su historia. En esta historia le dijo de que hace 40 años él era un esclavo de un crimen que no cometió, porque prácticamente su hermano había matado a alguien y él pues tenía que cubrir esa culpa. Entonces, cuando él era llevado encadenado junto a otros esclavos, él escuchó cómo unos discutían cuál era la forma en la que debían de trabajar. Uno de ellos pensaba que lo correcto era fingir trabajar y no esforzarse, mientras que el otro pensaba de que lo correcto era hacer el trabajo a conciencia y así poder prosperar. Prácticamente allá en Babilonia lo que hacían con los esclavos es que los vendían para que ellos trabajaran y ayudaran a los dueños de cierta o X comercio. Sharrun-Nada decidió preguntarle a uno de los guardias cuál sería la forma o el secreto de tener un buen amo cuando lo vendieran. El guardia le dijo de que como él era un buen hombre, le dijo que debía parecer trabajador, porque si no conseguía que lo compraran, sería obligado a trabajar llevando ladrillos, y lo cual era un trabajo muy pesado. Entonces en este caso él fue comprado por un panadero. El panadero que estaba a favor del trabajo, el esclavo que estaba a favor del trabajo fue comprado por un panadero. En este caso el panadero le dio la oportunidad a él y él pues demostró ser una persona que sí tenía cambio, que sí tenía la mentalidad de hacer crecer el negocio. Pues lo que hizo fue el panadero le dio el consejo de que le diera que viera el trabajo como un amigo. Entonces fue vendido con el panadero y él tuvo muchas oportunidades ahí, ya que él tenía tiempo libre y en el tiempo libre le pidió al panadero que hiciera un poquito de pan extra para vender, y así también el panadero como él recibirían un poquito de ingresos a favor de lo que él vendía. Él demostró ser una persona capaz, mientras que el otro compañero que decía que si uno podía fingir que trabajaba, ¿cómo podía llegar? Lastimosamente a el compañero de él le fue mal, porque él prácticamente miraba cómo es que se superaban los demás, pero él seguía en la misma miseria porque él solo tenía la mentalidad de fingir que trabajaba mientras no se esforzaba o no, él no mismo valoraba su propio esfuerzo. Entonces el poder trabajar le permitió a él poder crecer, mientras que a Naid era el que decía que no, que fingía trabajar únicamente para cumplir con un requisito de esclavo. Él fue devuelto y fue vendido a otras personas, pero no lograba superarse hasta que pasando el proceso de esclavos, Arad-Gula ya había recobrado su libertad por el buen comportamiento y el buen trabajador que demostró ser, mientras que Nanadain seguía pues perdiendo el tiempo y se encontraba en muy malas condiciones. Entonces, por el aprecio que se tenía, Arad-Gula prácticamente compró la libertad o compró al esclavo de Naid. Prácticamente él lo agarró para que lo ayudara.
y se convirtiera así. Finalizamos con el capítulo número 11, que nos habla acerca de un resumen histórico de Babilonia. En este capítulo prácticamente el autor nos da a entender o nos cuenta que Babilonia fue una ciudad muy próspera, que había empleado ingenuo del hombre para aprovechar los recursos que poseía y también beneficiarse de todo el terreno posible. De esta manera nos damos cuenta que este libro realmente es muy interesante y deja una enseñanza muy favorecida para nosotros, porque la verdad en todos los relatos, en las diferentes historias, conocemos diferentes puntos de vista que personas que vivían en Babilonia tuvieron que pasar para poder hacerse millonarios. La verdad trae mucha enseñanza, trae pasos que nos ayudan en la actualidad, como mencionaban los 7 pasos, ¿verdad? Que uno de los primeros que resaltaban más en todo el libro era que nosotros debíamos ahorrar el 10% de nuestros ingresos, utilizar el 90% y si nosotros en dado caso tuviéramos deudas, abarcar únicamente 70% para nuestros gastos y 20% para las deudas. Creo que este libro nos ha dejado una enseñanza muy eficiente. Nos ha enseñado que nosotros podemos salir adelante y que debemos aprovechar nuestra juventud, ya que nuestra juventud es la base, aunque nunca es tarde para poder prosperar, sino que dependiendo de cómo nosotros vayamos a seguir o cómo nosotros vayamos a administrar y tener una disciplina en relación a lo que es el dinero, ya que en la actualidad lo que más llama la atención a todas las personas es el dinero y se dejan llevar por otras cosas que no tienen importancia y por querer conseguir dinero rápido pues se basan en cosas innecesarias, ¿verdad? Como por ejemplo en la actualidad, ¿quién tiene el mejor teléfono? Quien tenga el mejor teléfono es la persona que tenga más dinero, pero en realidad no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el dinero en cosas que realmente necesitemos y ahorrar para poder utilizar ese dinero más adelante, para poder más que todo conseguir, como mencionaban, ¿verdad? Una casa propia y no estar rentando. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de poder aplicar los consejos del libro y que nos ayuden a nosotros para poder superarnos de una u otra manera. Y como lo mencionaba al principio el autor del libro, ¿verdad? Que nos da una solución, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos el éxito económico. Muchas gracias por su atención.